Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más a Historiador al Rescate. En el vídeo de hoy, dedicado a Historia de España, mis alumnos de segundo de bachillerato, vamos a ver el tema 4. Es un nuevo bloque. Esta vez dejamos atrás la Edad Media para entrar en la Edad Moderna. Tema 4. La formación del Estado español, la monarquía de los Reyes Católicos, de 1474 a 1516. Esos grandes reyes que sin duda fueron de vital importancia para la historia de nuestro país y que nos ayudaron a que España se convirtiese en un imperio. Así que, sin más, si estáis preparados, acompañadme en esta aventura, en este viaje al pasado, hacia la historia. Así que sin más, comenzamos. Bien. Los Reyes Católicos. Estoy convencido de que todos en algún momento de vuestra vida habéis escuchado oír hablar de los Reyes Católicos y que incluso en etapas anteriores, en tercero de la ESO por ejemplo, los habéis hasta estudiado. Pero bueno, voy a partir de la base de que nadie tiene ni idea de quiénes fueron, así que lo voy a explicar desde el principio. Los Reyes Católicos fueron Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, y vivieron en el siglo XV, un siglo clave porque es justo el siglo de engranaje que deja atrás a la Edad Media para entrar en un nuevo periodo histórico de la humanidad que sería la Edad Moderna, caracterizado en el plano cultural por el Renacimiento. En concreto, dentro del Renacimiento y del Humanismo tendremos una etapa que sería el 480 y el 580. Pero bueno, eso es irse ya un poco por los cerros de Úbeda. Pero para que entendáis el contexto del momento, ¿vale? Cuando contraen matrimonio Isabel y Fernando, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, que eran ambos los herederos de los principales, de los dos principales reinos de la península ibérica en aquel momento, va a ser muy importante porque esto va a provocar los orígenes, va a sembrar la semilla de lo que luego será el Estado español unido, unificado, la Unión. Es lo que se conoce como unión dinástica. Sin embargo, ojito, la unión dinástica, estamos diciendo que hace referencia a la unión de los reinos de Castilla y Aragón a través del matrimonio de Isabel y Fernando. Sin embargo, muy importante, ojo, ¿vale? La unión dinástica es relativa. ¿Por qué? Porque cada reino, tanto Castilla como Aragón, van a mantener su independencia, sus costumbres, su legislación, sus leyes, sus tradiciones, su nobleza. Es decir, con Isabel y Fernando se sentarán las bases de la futura unificación de Castilla con Aragón. Es la llamada unión dinástica. Pero cuidado, esto no significa que los reinos se fagocitasen el uno al otro y ya se crease España tal y como la conocemos. No. Los reinos, durante el reinado de Isabel de Castilla con Fernando de Aragón, los reyes católicos, van a seguir siendo independientes. ¿Vale? Importante la puntualización. De esta forma, a pesar de esta puntualización, que alguno podrá decir, jope, pues vaya, pues qué sentido tiene la unión dinástica. Pues es muy importante, porque va a forjar, va a sembrar la semilla de lo que luego será el Estado español, la unidad de los reinos peninsulares. Sobre todo porque veremos a lo largo de esta unidad que una de las líneas políticas de los reyes católicos, de sus objetivos, era conseguir la unidad política de la península ibérica. ¿Se consiguió? Casi. Faltó Portugal. Spoiler que os he hecho. Aunque luego Portugal veremos que por ciertas cosas pasará a ser español con
con Felipe II de Habsburgo, ¿vale? Pero eso es otra historia. Bien, entonces, ¿por qué es tan importante? Pues bueno, por los motivos que os estoy diciendo, obviamente, y también porque van a ir forjando un nuevo estado unitario, un nuevo estado moderno. Curiosamente, España va a ser, o Castilla y Aragón, mejor que decir España, va a ser uno de los primeros territorios con un estado moderno como tal. Si los reyes católicos levantasen la cabeza y nos viesen a día de hoy, tela, ¿verdad? Bien, ¿por qué digo que va a ser un estado moderno, instaurando así una monarquía autoritaria? Recordad, en la Edad Media, por si no lo sabíais, Hollywood nos dice unas cosas, pero es mentira. En la Edad Media, los reyes tenían una posición relativamente débil y compleja y bastante comprometida para con la nobleza. De hecho, la nobleza tenía a los reyes donde querían porque si quería el rey convocar a sus ejércitos, estos ejércitos pertenecían a cada noble, a cada señor de un territorio que se lo había cedido la nobleza. Por lo tanto, para ir a la guerra necesitaba el apoyo de los nobles y tenerles contentitos. A partir de ahora, con la llegada de los reyes católicos y el nuevo paradigma del Estado moderno y de la monarquía autoritaria, se van a crear ejércitos profesionales permanentes al servicio de la corona porque son pagados por ella misma. Por lo tanto, ya en el plano militar ya no dependen tanto de los nobles, aunque siguen siendo importantes. Pero les van a restar poder a la nobleza. Van a crear también cargos de funcionarios al servicio de la corona, que no siempre estos funcionarios eran nobles de la alta nobleza, podían pertenecer a la baja nobleza, podían ser los famosos hijos de algo, ¿no? Los hidalgos. Podían ser también incluso miembros de la burguesía, es decir, gente sin título nobiliar que habían acumulado riquezas y que por un asunto u otro, pues habían hecho millonarios, como os estoy diciendo, habían entrado en la órbita de la corte y los reyes, pues, contrataban sus servicios y les usaban de embajadores y eran gente culta, sabía idiomas, de consejeros, de miembros de las fuerzas policiales. Fijaos, los propios reyes católicos van a instaurar una de las primeras policías del mundo, que es, la Santa Hermandad de Castilla. Considerada, como digo, una de las primeras fuerzas policiales de la historia de la humanidad. Si no contamos con las los vigili urbani en los tiempos del Imperio Romano, claro, por supuesto. Bien, todo esto va a dar lugar a una monarquía autoritaria, una de las primeras de los estados modernos y una potencia a nivel europeo. Asimismo, ¿vale? El descubrimiento del nuevo mundo, de las Américas, de lo que luego será conocido como las Américas, a pesar de que a día de hoy haya algún historiador de cierta órbita política que reniegue, ¿no? de la labor que hizo España. Lo cierto es que la labor de España en el Nuevo Mundo fue muy importante y tiene un peso en la historia de la humanidad fundamental. Así que, claro, el descubrimiento del Nuevo Mundo va a dar a España un gran poder, sobre todo a través de las riquezas que de él obtiene y del monopolio que durante siglos practicará, y va a situar a España, a Castilla y Aragón, a la cabeza de los reinos europeos. No está nada mal, ¿no? Bien, vamos a analizar las distintas políticas, veremos la ideología política de los reyes, cuál era su misión, aunque ya la hemos destripado un poco, y luego la visión religiosa de los reyes católicos. Bien, la política interior va a estar marcada por la idea de unidad territorial, por la idea de unificar la península ibérica. ¿De dónde viene esta idea? Esta idea emana
de el año 711. En el 711, como hemos visto, vienen los musulmanes del norte de África, que son llamados por parte de los hijos de Pitiza. ¿Para qué? Pues para acabar con Don Rodrigo. No voy a volver a repetir todo eso, ya lo tenéis en un vídeo, pero el caso es que sabéis que acabará en drama para los visigodos y estos terminarán sus días atrincherados ahí en las montañas de Asturias y de Cantabria y pasándolo muy mal. Claro, los visigodos fueron el primer pueblo que unificó, ¿vale? Después de Roma, siempre después de Roma, Roma siempre por delante en todo, si os fijáis, la península ibérica, bajo un único mandato. El sueño de los reyes católicos es hacer lo mismo. Para ello, claro, la corona de Castilla y la corona de Aragón, como tiene la unión dinástica, y aunque siguen siendo dos reinos con sus leyes y tal, bueno, están unidos dinásticamente, pues eso ya lo tienen hecho, ya tienen esa unión hecha. Pero claro, hay una serie de reinos que se oponen a esta visión, como el reino de Navarra, ¿vale? El cual acabará siendo conquistado por Fernando el Católico, el reino de Granada, el cual será conquistado también por Fernando el Católico, y el reino de Portugal. El reino de Portugal, ojo, es poderoso, es un reino importante, aliado siempre histórico de los ingleses, y bueno, en fin, no va a ser tan sencillo conquistarlo, y de hecho no se va a realizar tal hazaña militar. Sí que se va a entrar en guerra, pero la guerra con Portugal va a ser debido a que van a apoyar al bando de Juana la Beltraneja, la hija supuestamente bastarda. Vamos, que no fue la hija de Enrique IV el Impotente. Enrique IV el Impotente era el hermano de Isabel, el cual la desheredó y ahora lo veremos. Entonces los portugueses van a apoyar a Juana Beltraneja y bueno, por eso Fernando el Católico decidirá ir a la guerra contra Portugal. Pero siempre se va a buscar, salvo eso, se va a buscar la alianza con el reino portugués y una unión de tipo dinástico. ¿Cómo? Pues el objetivo es casar a los hijos que los reyes católicos tendrán con los hijos de los reyes de Portugal y así crear esa unión, esa colaboración entre unos y otros para que Portugal pudiese pasar a formar parte de ese proyecto de unidad territorial de los reyes católicos. Así que valoración de esta política, pues va a ser bastante buena. Van a conseguir los reyes católicos que en el futuro, pasado los siglos, el reino de Granada desaparezca, el reino de Navarra desaparezca, la corona de Aragón desaparezca y la corona de Castilla desaparezca y se integren en un todo en común que sea España. El reino de Portugal casi lo consiguieron con, sería su bisnieto, sí, su bisnieto, Felipe II, pero, ay amigo, veremos que más allá de los reyes católicos en las siguientes unidades, veremos que se perdió Portugal. Pero durante un tiempo bastante interesante, Portugal formó parte de la monarquía hispánica, que lo sepáis. Bien, ahora voy a poner nombres a cada uno de los protagonistas. Entiendo si vuestra cara es una de pero Dios mío, ¿qué le pasa a este hombre? Porque hay muchos datos, así que estad atentos y darle a play tantas veces como queráis o podáis. Bien, Isabel tenía un hermano, que era el rey de Castilla, era su hermanastro, Enrique IV, conocido como el Impotente. ¿Por qué? Porque no podía tener relaciones sexuales ya que no conseguía tener erecciones. No exactamente. Se rumoreaba de que podía ser homosexual. Y este rumor casi parece ser más confirmado porque es cierto que a Enrique
le gustaba que sus guardaespaldas fuesen jóvenes, guapos y atractivos. De hecho, decían que eran sodomitas, es decir, homosexuales, ¿vale? Así que Enrique IV, sus gustos, sus preferencias sexuales eran más bien hacia los hombres que hacia las mujeres. Aunque, como digo, esto es solo una teoría que no se puede confirmar. Hay otras teorías de que dicen que Enrique IV podía tener un tumor, el cual afectaba su capacidad sexual. En cualquier caso, lo cierto es que el hermano de Isabel pues tiene un problema a la hora de encontrar heredero. Bien. Su mujer, bueno, al final se quedó embarazada. Y esto, claro, esto despertó grandes rumores en la corte y en el pueblo llano castellano. ¿Por qué? Porque pensaban que la reina pues se había liado con don Beltrán, el cual era un noble de la corte, y por eso a la hija, fruto de este romance con este noble, que habría sido consentido por Enrique IV, porque don Beltrán era un hombre de confianza para el rey castellano, la llamaron despectivamente Juana la Beltraneja. ¿Vale? Como veis, los españoles nunca hemos perdido el sentido del humor y siempre hay a hacer daño, donde duele. Bien, hubo muchas disputas. Isabel no quería a su hermano porque durante mucho tiempo, como eran hermanos de distinta madre, la tenían alejada de la corte en Arévalo con su madre, la cual ya la pobre mujer los últimos años estaba perdiendo la cabeza. Asimismo, Isabel tenía un hermano, Alfonso, el cual rivalizó constantemente con el rey Enrique para hacerse con la corona. De hecho, muchos nobles le dieron apoyo y murió en extrañas circunstancias, probablemente envenenado. Todo esto hizo que Isabel se viese como una posible heredera al trono de Castilla tras la muerte de Enrique IV, sin comerlo ni beberlo. ¿Pero qué ocurrió? Que con el nacimiento de Juana la Beltraneja esto se complicaba. Isabel ya empezó a moverse para querer reclamar sus derechos al trono castellano. Y bueno, al final, tras el enfrentamiento y la disputa entre Isabel y su hermanastro, el rey Enrique IV, supuestamente Enrique IV decide nombrarla heredera a Isabel. Pero con la excepción, ¿vale? Y con algo de obligatorio cumplimiento por parte de Isabel. Y es que su hermano, su hermanastro, debía elegir el marido a Isabel. Claro, esto a Isabel, que tenía otros planes, que eran los planes de casarse con Fernando, el católico, no le hizo ni gracia. Así que, como la reina Isabel, o la futura reina Isabel, era muy decidida, va a conspirar con Fernando, el cual se disfrazará de paje y recorrerá las fronteras de Aragón hasta Castilla para contraer matrimonio con Isabel, un matrimonio en secreto, 1469. Y además este matrimonio en verdad no se podía haber realizado porque los dos eran parientes lejanos, y para casarte con un pariente en aquella época necesitabas un permiso, una bula papal, la cual no la habían obtenido. Así que, de hecho, la falsificaron. Fijaos si estaban decididos a llevar a cabo sus planes. Pues con todo este tinglao montado, estallaría al final pues una guerra, un enfrentamiento dinástico, ¿no? Entre aquellos de los que tras la muerte de Enrique IV, que morirá de una manera bastante peculiar, dicen algunos que envenenado, Isabel se autoproclamó como reina, algo bastante irregular, porque normalmente en Castilla los reyes son proclamados por el pueblo en cortes.
Y ella, al autoproclamarse, ostras, es como decir, me paso las leyes castellanas por ahí y ala, me nombro reina. ¿Lo entendéis, no? Entonces, claro, tras la muerte de Enrique IV y la maniobra muy astuta y muy presta de Isabel, va a haber una guerra entre los partidarios de Juana de Beltraneja, eh, fundamentalmente apoyados por Portugal, por Alfonso V de Portugal, y los de Isabel, apoyados por parte de Castilla y la corona de Aragón. Es decir, que había también parte de Castilla que apoyó a Juana la Beltraneja. La batalla fundamental de esta guerra tuvo lugar en Toro en 1476 y va a ser un éxito, va a ser una victoria para las tropas castellano-aragonesas y Fernando el Católico, el cual va a ser el general siempre de los ejércitos, o casi siempre de los ejércitos isabelinos o de los reyes católicos, se proclama pues ganador. ¿Vale? Este hecho es muy importante porque permitirá el acceso al poder de los reyes católicos. Así que tras esto se produce la unión personal entre estos dos reyes, la unión dinástica, si lo queremos, de los dos reinos más importantes, como ya hemos dicho, Aragón y Castilla. Pero cuidado, ambos reyes eran muy importantes. De hecho, de ahí viene el dicho de tanto monta, monta tanto como Isabel y Fernando. Fernando era una persona súper astuta. Ha sido tomado por el estadista italiano Niccolò Machiavelli, autor de Il Principe, El Príncipe, como modelo de príncipe de la Edad Moderna, modelo maquiavélico, lo cual para gobernar dice mucho de Fernando, pero como persona dice poco de él. Y si no me entendéis, os invito a que leáis El Príncipe, que es un gran libro. Y además muy barato, por 5 euros lo encontráis. Bien, así que siempre va a intentar Fernando meter las manos ahí en Castilla, en el territorio castellano, pero la reina Isabel, que no se quedaba atrás, desde luego, en perspicacia y en inteligencia con Fernando, siempre lo va a evitar. Bien, como hemos dicho, cada reino va a tener su potestad, va a tener su legislación, va a tener sus territorios. Aragón siempre se va a proyectar hacia el Mediterráneo y lo que viene siendo Castilla hacia la parte atlántica. Van a tener su autonomía muy desarrollada, ¿vale? Así que la unión dinástica, recordad, es relativa. Bien, tras la política interior consiguen llegar al poder los reyes católicos, vamos a tener que van a presentarse, van a llevar a cabo esa política que hablé antes, que es la de la unión de los reinos peninsulares. El primer objetivo, pues Granada, ¿vale? El reino de Granada es uno de estos reinos de taifas que se mantiene independiente gracias a las pares que pagaba a Castilla, allá por el 1236. Los reyes católicos tienen esta idea de unificar toda la península ibérica, de finalizar la reconquista. Y es una idea motivada por cuestiones políticas, obviamente, y por cuestiones religiosas, sobre todo por parte de la reina Isabel, la cual tenía un profundo catolicismo. De ahí que se les llame reyes católicos. ¿Vale? Así que finalmente decide apostar e ir a por el reino de Granada, el cual no era moco de pavo, porque era bastante grande y tenía un ejército más que decente. De esta manera se concluirá la reconquista. La guerra, que durará desde 10 años prácticamente, ¿vale? Y finalizará en 1492 con la toma de la ciudad. Al conquistar Granada se promete a sus habitantes y a todos aquellos musulmanes que se les permitirá desarrollar su fe, sus leyes, propiedades, modo de vida. Esto al final es mentira, porque además sabemos que en 1492 los reyes católicos expulsarán a los judíos y van a limitar mucho la fe de los musulmanes de Granada, etc. ¿Por qué ocurrirá esto? Pues porque los reyes católicos tienen
también en mente la unidad religiosa. Y ya la explicaré en su debido momento. Pero que lo tengáis ahí, que se os quede en el disco duro, de momento, ¿vale? La unidad religiosa, importante. El Rosellón y la Cerdaña. Bueno, estos sobre todo son territorios que le importan a Aragón, en el plano del Mediterráneo. Bueno, siempre han sido dos condados que pertenecieron a Juan II de Aragón, el padre de Fernando el Católico. Y este había tenido que entregárselos al rey de Francia, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que eso siempre le pesó ahí a los aragoneses. Por lo tanto, Fernando el Católico va a conseguir, gracias al Tratado de Barcelona, en 1493, que estos territorios vuelvan de nuevo a la corona aragonesa. Y a cambio, Fernando, pues con los franceses pactó lo siguiente: el dejar que los franceses se quedasen con Italia, algo que, como sabremos, no va a cumplir. De hecho, va a extenderse por Italia, por Nápoles, y va a consolidar el poder aragonés en la península itálica. Así que fijaos si era maquiavélico Fernando. Asimismo, durante el reinado de los Reyes Católicos se lleva a cabo, se ultima la conquista de las Islas Canarias, ¿vale? Muy importante. Las Islas Canarias estaban los indios guanches, a los cuales pues se acabó con ellos, y las Canarias se convertirán en una base de cara a la exploración del Atlántico que acabará realizando, como ya sabemos, o acabará siendo utilizada, como ya sabemos, Cristóbal Colón. Navarra, muy importante. Cuando fallece Juan II, el padre de Fernando, como hemos visto, que era rey de Aragón y de Navarra, supuestamente, se va a instaurar en el reino de Navarra una dinastía de corte francés. Esto, claro, Fernando no puede permitir esto. Y asimismo va a poner todo sobre la mesa para acabar con ese otro reino, el reino navarro, y proyectar esa política interior de los reyes católicos, ¿no? Así que en 1512 acabaría apoderándose de Navarra casi sin ningún tipo de resistencia o al menos de importancia. A día de hoy tenemos partidos como Bildu, que la base de su nacionalismo es ese: fuimos un reino y los castellanos nos conquistaron con Fernando el Católico y luchamos hasta la muerte, pero nos vencieron. Bueno, he de decir que lo siento mucho, la resistencia del reino de Navarra frente a la corona castellano-aragonesa fue bastante limitada. Portugal. Bueno, Portugal. El objetivo de la política también de interior y de la política externa con los reyes católicos va a ser la espada y también la pluma. La espada, pues con la guerra, ¿no? Obviamente. Y la pluma me refiero a diplomacia. La diplomacia, ¿mediante qué? Mediante los enlaces matrimoniales de sus hijos y sus hijas. Bien, así que Isabel y Fernando quieren la unión con Portugal, ¿vale? Para volver a esa idea de España de los visigodos. Sin embargo, tenemos que finalmente no lo conseguirán. Por mala suerte, sinceramente. Por ello, casan a su hija Isabel con el rey de Portugal, Manuel Afortunado. Y el hijo de ambos, Miguel, sería el heredero de toda la península, ¿vale? O sea, él sería el rey de tanto Portugal, Castilla, Aragón, etcétera. Pero, ay, amigo mío, falleció el pobre niño y esto se dio al traste. Hubiese cambiado toda la historia, tanto de Portugal como de España,
Muy interesante, sin duda alguna. Más tarde casarían a María con el mismo rey. Pero esto no va a dar grandes frutos. Y como he dicho, la unión no se logrará hasta 1580 con Felipe II, y la cual durará hasta 1640. Que oye, pues no está mal, ¿no? Esa unión de que Portugal formó parte de España. Bien, la monarquía autoritaria de los reyes católicos va a suponer el sometimiento de la nobleza, el clero y ciertos burgueses a la voluntad de la corona, ¿vale? Aquellos nobles que se van a resistir van a ser vencidos militarmente y sus castillos van a ser desmochados, es decir, los revientan, les quitan las defensas y los dejan como si fuese, pues nada, 4 muros, 4 piedras. ¿Vale? Bien. El clero va a tener poder dentro de la monarquía de los reyes católicos, por supuestísimo. ¿Vale? Sin embargo, uno de los objetivos, sobre todo de Fernando, va a ser controlar al clero. Gracias al patronato regio. ¿Qué se supone esto? Pues el rey va a presentar al Papa de Roma una serie de eclesiásticos que están, obviamente, elegidos al dedillo por el rey. Y de esta lista el Papa elige a quien nombra obispo o cardenal. Pero claro, elige de una lista hecha por el rey, no hecha por el Papa. Así que Fernando consiguió él solito algo que los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico habían estado luchando durante toda la Edad Media a todos los conflictos que hubo en Italia entre los partidarios del Papa y los partidarios del Sacro Imperio Romano Germánico, los güelfos, los gibelinos, que ellos, ¿vale? Los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico jamás habían conseguido. Pues Fernando lo consigue. Fijaos si es astuto, fijaos si es inteligente. Así que de esta manera se va a conseguir que la Iglesia, ok, tenga libertad, pero esté controlada por el Estado, por los reyes. En este caso, por Fernando. Además, Fernando el Católico, para controlar todas las órdenes militares que proceden de la Edad Media, ¿vale? De aquellas reminiscencias de las cruzadas, la lucha en Tierra Santa y demás, pues él se va a convertir en el maestre de todas las órdenes, es decir, en el jefe de todas estas órdenes militares. Asimismo, instaurará el Tribunal de la Inquisición en la península ibérica. Ojito, que la Inquisición no la crea los españoles, eso es mentira y forma parte de la leyenda negra. La Inquisición existía ya desde la Edad Media. Lo que pasa es que el rey Fernando el Católico va a controlar la Inquisición él personalmente, ¿vale? Y la va a utilizar sobre todo para perseguir a los judíos que eran falsos conversos. Es decir, aquellos que decían, venga, me vuelvo cristiano porque me interesa socialmente, pero en mi casa sigo siendo judío, ¿vale? Eso era considerado un delito de herejía y estaba muy perseguido. La burguesía, aquellos que eran, pues eso, antiguos campesinos que se habían enriquecido y ahora ya tenían mucho dinero, pues va a estar controlada. ¿Por qué? Porque los reyes se van a apoyar en cierto sentido en ellos, gracias a su dinerito que utilizarán para financiar las guerras y demás. A ellos les concederán títulos nobiliarios, por lo tanto es un input-output, una relación de, como dicen los ingleses, de win-to-win. A muchos les van a nombrar cargos de funcionarios, de corregidor, etc, etc. Y como os dije, o jefes de la Santa Hermandad, que era una policía. De hecho, la primera policía moderna, por así decirlo, de Europa. De ahí viene el refrán de a buenas horas mangas verdes, porque se supone que la Santa Hermandad tenía
sus mangas eran verdes, ¿vale? Para que veáis qué curioso el refranero castellano. Bien, precisamente, como hemos dicho, los reyes católicos, a la hora de crear instituciones de un Estado moderno, van a utilizar a la burguesía en una relación de simbiosis, de tú me das poder, yo te doy poder. Así tenemos que crean instituciones que sirven a la corona, como por ejemplo el Consejo Real. El Consejo Real, como el propio nombre indica, sirve para aconsejar, asesorar a la monarquía, a los reyes. Y van a entrar gente procedente de la burguesía, en detrimento obviamente de la nobleza. ¿Por qué? Porque los burgueses solían estar mucho más preparados que los nobles. Los nobles, su entrenamiento era, desde que eran chiquititos, para la guerra. Eran guerreros, ¿vale? Sería como una especie, la nobleza europea, su símil, para que lo entendáis, serían como los samuráis en el Japón, ¿vale? Mientras que los burgueses son gente que generalmente no se dedican a la guerra, con excepciones, obviamente, podían ser siempre mercenarios. No se dedican a la guerra porque lo tienen reservado al no ser nobles. Los nobles monopolizaban la guerra, era su justificación social. Pero se dedican a otras cosas, como el comercio, como la artesanía, como el estudio de las artes, de la medicina, de la filosofía, de la teología, etc., etc., de las leyes. Eso hacía que fuesen muy cultos y por lo tanto los reyes se van a servir de ellos a la hora de obtener asesoramiento, consejo por su parte en el Consejo Real. Después, otra institución, las audiencias o chancillerías. Eran instituciones jurídicas, es decir, las leyes, ¿vale? Para impartir justicia, con una jurisdicción, ¿vale? En todo el Estado. Los reyes eran los jueces supremos. Por lo tanto, esto va a ser fundamental, ya que ahora lo que importa es la justicia del rey, no la del noble. En la Edad Media, en el feudalismo, teníamos que los señores feudales eran como reyezuelos en cada territorio. Y de hecho tenían la potestad de impartir justicia a su antojo, etc, etc. Y de hecho podían incluso recaudar impuestos, etc. Ahora no. Ahora esos son potestades que pertenecen a los estados, ¿vale? El rey es el que imparte la justicia máxima, siempre y cuando el delito no tenga nada que ver con algo religioso, que en ese caso sería el Tribunal de la Inquisición, sería la Iglesia, pero ya sabéis que la Iglesia, el Tribunal de la Inquisición, también está controlado por la monarquía, por lo tanto, en definitiva, es siempre los reyes, ¿ok? Y por último, el ejército permanente, que esto también quita poder a los nobles, porque el ejército permanente es un ejército profesional, pagado con una soldada, ¿vale? Con un dinero a los soldados, entrenado permanentemente, una máquina de guerra bien engrasada y ajustada, por lo cual van a estar listos siempre para el combate, para movilizarse, y sirven a los reyes, no a los distintos nobles. ¿Vale? Bien, ya hemos hablado de la unidad política, hemos hablado de un poco de la política matrimonial, bueno, más bien un poco, un mucho diría yo. Vamos a hablar de la política religiosa, de la unidad religiosa. El objetivo de los reyes católicos no solo era una unidad política de toda la península ibérica, incluyendo Portugal, sino también una unidad religiosa. ¿Por qué? ¿Porque eran unos fanáticos? No. En aquella época hay que pensar como la Edad Moderna. En aquella época, los reyes tenían dos objetivos. Primero, expandir territorialmente su reino, o al menos no perder territorios. Y segundo, extender, mantener la fe cristiana. Es decir, evangelizar a su pueblo. Ese era el objetivo de los reyes. Si por lo que fuese había herejías en su territorio, una herejía es un error continuado contra un dogma de fe, ¿vale? Por ejemplo, si yo digo que la Virgen María no era virgen,
es un atentado, es una cosa que digo que va en contra del dogma cristiano católico, si lo repito constantemente se convierte en una herejía y puedo tener problemas, ¿vale? Por eso, de hecho, se crea el Tribunal de la Inquisición para investigar todas estas herejías. Si los reyes consienten que hayan herejías, no están luchando por la salvación de las almas de su pueblo, que es uno de sus objetivos como gobernantes, salvar el alma de el pueblo. Ojito, podía provocar, ¿vale? Ilegalmente estaba bien visto que el pueblo pudiese levantarse contra el poder si consentían que se produjesen herejías o ellos mismos, los propios reyes, eran excomulgados por el Papa de Roma. Así que mucho ojo con esto. Por eso no hay que juzgar a la ligera los acontecimientos que tenían lugar en el pasado. Hay que aprender a pensar cómo lo hacían en el pasado. Bien, dicho esto, ahora se entiende que los reyes católicos quisiesen llevar a cabo esa unidad religiosa, porque la religión también sirve para controlar a la población. Obviamente es más fácil dirigir a una población que tienen todos unas características culturales y religiosas exactamente iguales, que no uno que proceden de el norte de África son musulmanes, otros de Oriente Próximo son judíos, otros son cristianos, etc. ¿Vale? Pues por todas estas razones se va a llevar a cabo la expulsión de los judíos en 1492. También dicen que hay otras razones, y es que como los reyes católicos se habían endeudado tantísimo para financiar a los ejércitos de cara a la guerra de Granada, pues no podían devolver los créditos a los banqueros judíos y al final tuvieron que expulsarlos. Yo creo que esta tesis, que ha sido sobre todo defendida por historiadores hebreos, yo creo que carece de fundamento por una sencilla razón. Y es que si nos leemos el decreto de expulsión de los judíos firmado por la reina Isabel, en él se dice claramente, da una serie de tiempo a los judíos para aquellos que no se quieran convertir al cristianismo, porque ojo, les dan la oportunidad de convertiros y os podéis quedar aquí, conservar vuestras propiedades, muchos de hecho se convertirán, pero los que deciden no convertirse, ¿vale? Les dejan que se lleven todos los dineros, todos los ahorros, que vendan sus casas, etcétera, etcétera. Es decir, les permiten que se lleven todas sus riquezas al nuevo destino. Así que si el objetivo era económico, no tendría sentido que los reyes permitiesen que los banqueros se llevasen todo el dinero. O sea, lo suyo sería coger y decir, pues quédate aquí, que es para mí, ¿vale? Fijaos, ¿dónde se van a ir? Pues se van a ir a Portugal, muchos al Nuevo Mundo, a Francia, Alemania, la zona de Oriente Próximo, Turquía, Grecia, Italia, Austria, Polonia, vale. A estos judíos se llaman sefardíes, porque ellos denominaban la península ibérica como sefarad. Y en la actualidad hablan un idioma, el sefardí, que es muy gracioso. Si tenéis oportunidad, poner en YouTube sefardí. Es una mezcla, es castellano antiguo, ¿vale? Así era el castellano antiguo, que han ido pasando de padres a hijos. Incluso muchos conservan las llaves de las viviendas de aquella época, que se las llevaron y se las fueron pasando de padres a hijos, generación tras generación, porque pensaban que en algún momento volverían a Sefarad. Súper gracioso el sefardí. Para los filólogos tiene que ser la leche poder estudiar ese idioma a la hora de ver la evolución, ¿no? de las lenguas. Y la verdad es que me gusta porque es una mezcla de castellano antiguo con italiano, muy gracioso, ¿vale? Bueno, ¿qué pasará con los mudéjares? Porque estamos hablando solo de los judíos, por cierto. Que son los musulmanes que vivían en territorio cristiano tras finalizar la Reconquista. Bueno, pues se va a pasar de esa política de aceptación en principio de no os preocupéis que si os rendís los de Granada os vamos a permitir que sigáis siendo musulmanes, a una más de persecución encarnada por el cardenal Cisneros,
que el cual el cardenal Cisneros, con la muerte de Isabel y distintos acontecimientos que tuvieron lugar, se convertirá en el regente de Castilla, ¿vale? Se les va a poner al final la tesitura de os quedáis aquí, pero os tenéis que convertir o os tenéis que marchar, ¿vale? Al igual que los judíos. Muchos de estos mudéjares pues huirán al norte de África y sin embargo los que se convierten van a ser los judíos conversos, así se les llamarán, y serán los futuros cristianos nuevos, siempre mal vistos, y los musulmanes que se convierten serán los moriscos, ¿vale? Pero los moriscos finalmente, por distintos avatares históricos, serán expulsados en 1609. Ya lo veremos cuando toque. Vale, la economía. ¿Cómo estaba la economía durante el gobierno de los reyes, o el reinado de los reyes católicos? Bueno, poco a poco comienza a recuperarse la economía tras la crisis del siglo XIV, con la peste negra y demás. Así que va a ir pues creciendo, sobre todo con el descubrimiento del Nuevo Mundo a partir de 1492. La principal riqueza de Castilla, la ganadería, ¿vale? Sobre todo la lana de las ovejas, la cual competía con los paños, con la industria ganadera, vamos, de Flandes, de Inglaterra. Bien, política exterior, ya lo hemos comentado, fundamentalmente se va a basar en el descubrimiento del Nuevo Mundo, de América, ¿vale? Intentar establecer unas buenas relaciones con Portugal para, mediante enlaces matrimoniales, conseguir la unión con Portugal. Llevarse mal con Granada, con Navarra y rivalizar siempre con Francia. Finalizar la conquista de las Canarias. Ciertas acciones militares en Norte de África. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos de los reyes católicos también era, vale, expulsar a los musulmanes, ahora voy a crear un imperio norteafricano español. Lo que pasa es que esto se vio truncado por el descubrimiento de América, ¿vale? Pero en el norte de África van a crear plazas fuertes, ahí es cuando conquistamos Ceuta, Melilla, que todavía lo conservamos, Orán, Argel y Bujía, que lo perdimos, ¿vale? Y Trípoli también. Bien, ¿qué va a pasar con la rivalidad con Francia? Bueno, la rivalidad con Francia sobre todo viene por la disputa con la corona de Aragón a la hora de pelearse por el control de Italia. Sin embargo, el control de Italia va a caer a la parte aragonesa, con la conquista de Nápoles y la derrota una y otra vez de los ejércitos franceses. Bien. El objetivo también de estos enlaces matrimoniales que he estado contando antes con Portugal es aislar a Francia, ¿vale? Pero bueno, ya vimos que van a suponer un fracaso. También intentan acercarse a Inglaterra y Austria. ¿Con qué fin? Con el fin de aislar a Francia también. Así, el príncipe Juan, hijo de los reyes católicos, y su hermana Juana se van a casar con Margarita y Felipe, hijos del emperador Maximiliano de Austria, ¿vale? Todo sea por hacerle la puñeta a los franceses. Aquí tenemos una diapositiva donde explica toda la política matrimonial de los reyes católicos. Bien, Catalina, la llamada Catalina de Aragón, se casaría con Arturo Tudor, pero sin embargo, con la muerte de este, se casará con su hermano Enrique VIII. Enrique Tudor, bueno, va a ser un personaje de mucho cuidado, decapitó a alguna de sus mujeres y al final la encerrará a Catalina, la cual nació en Alcalá de Henares, por cierto, en el Palacio Arzobispal. La encerrará en una torre
y luego en un palacio, ahí despojada de sus atributos casi de reina, aunque el pueblo la quería mucho. Y todo porque el rey quiere iniciar un romance con Ana Bolena y quiere divorciarse de ella. Al final el Papa no concede el divorcio a Enrique VIII por no enfadar a los reyes católicos. Y bueno, por no enfadar también al futuro Carlos V. Al final tenemos que, bueno, esto va a provocar la ruptura de la iglesia inglesa con Roma y crearán el anglicanismo, donde el Papa ahora va a ser el rey. Bien, uno de los objetivos cumplidos y al final que será consecuencia de la política matrimonial de los reyes católicos va a ser que España, o la dinastía de los reyes españoles, se van a juntar con la dinastía austríaca de los Habsburgo, ¿vale? Y esto va a ser realmente importante. Va a tener lugar con el matrimonio de Juana de Castilla, la cual será conocida, la pobrecita mía, como Juana Loca, tras casarse con Felipe de Habsburgo, también conocido como Felipe el Hermoso. Y esto va a ser importante porque el hijo de ambos dos va a ser un tal Carlos V, ¿vale? El futuro emperador Carlos V. Bien, obviamente no podemos estar hablando de política exterior y no mencionar nada de el descubrimiento del Nuevo Mundo. En 1492 llega Cristóbal Colón, se va a entrevistar en Alcalá de Henares, en la casa de entrevista con Isabel la Católica, y le va a decir: a ver, Isabel, por favor, que yo tengo la idea de llegar a la India, porque ellos querían llegar a la India, y en vez de bordear África como hacen los paletos portugueses, creo que si vamos por el Atlántico, llegaremos antes. Pero claro, de hecho los planes de Colón no son malos, porque sí, hubiesen llegado, está una tirada obviamente, pero hubiesen llegado. Pero lo que no sabía Colón es que entre medias había un continente que era América. Y finalmente la reina Isabel consigue llevar a cabo este plan. Y digo consigue porque Fernando el Católico no le caía muy bien Colón. Probablemente porque tuviese celos de Colón con la reina Isabel. Y finalmente el caso es que se aprobará la expedición y partirán de Palos de la Frontera, La Pinta, la Niña y la Santa María, y acabarán llegando a tierras americanas. Bien, es un poco lo que os he explicado, lo que viene en esta diapositiva. Así que esto va a ser revolucionario, el descubrimiento del nuevo mundo, porque va a dar a España un poder increíble. Los portugueses obviamente se van a picar y van a exigir que queremos parte de esta conquista. Y al final España va a ceder, ¿vale? Y se establece el Tratado de Tordesillas, por la cual se traza una línea, ¿vale? La cual dicen: a partir de esta línea al este va a pertenecer a Portugal y al oeste para España. Claro, no se sabía cómo eran las dimensiones de América del Sur. Y la cosa es que, claro, los portugueses tuvieron suerte en ese sentido, porque no hicieron absolutamente nada y se llevaron un pedazo de territorio tan grande como es Brasil. Bien, el norte de África lo mismo, es exactamente lo mismo que os he dicho. Tenían el objetivo de crear un imperio norteafricano, pero tras 1492 esto se va a ir al traste. Sin embargo, bueno, pues como había distintos piratas berberiscos por el Mediterráneo y por si acaso los musulmanes siempre estaban suponiendo un problema a la seguridad de la península ibérica, van a decidir establecer distintas plazas fuertes en el norte de África, como fueron Ceuta, Melilla, Orán, Argel y Bujía.
y luego más tarde Trípoli. Italia. Oh, vale. Las guerras de Italia van a empezar cuando el rey Carlos VIII de Francia quiere conquistar Nápoles. Claro, Nápoles estaba dentro del área de influencia de Aragón y Aragón va a decir, pero ¿tú de qué vas? Así que no lo va a permitir, obviamente. Supuestamente, Fernando hace una triquiñuela ahí con los franceses, en virtud del cual el Tratado de Barcelona de 1493, supuestamente, gracias a él, se le va a devolver Rosellón y la Cerdaña, y Fernando el Católico, a cambio, va a dejar que se apoderen de Nápoles, de los territorios italianos. Sin embargo, Fernando estaba lejos de querer hacer eso. Así que va a intervenir Fernando el Católico en Italia, mandando a uno de sus mejores generales, que es el gran capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba. Como Casus Belli dice, no, es que Nápoles es un reino vasallo del Papa, entonces claro, nosotros tenemos que defender al, al papado, bla, 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 bla. Se va a formar una coalición de estados para expulsar a los franceses, fijaos. Qué poder tenía Fernando el Católico, que va a convencer a otros estados para expulsar a los franceses cuando él en verdad lo que quiere es quedarse en Francia, no defender al papado ni historias así. Cosa que va a conseguir gracias a la inteligencia de el gran capitán, el cual va a derrotar una y otra vez a las fuerzas francesas en las batallas que se librarán como Ceriñola, Garellano, etc. Vale, Luis XII, o XII, acabará apoderándose de Milán y pactará con Fernando el Católico. Sin embargo, ya sabemos que estos pactos no sirven para nada y, bueno, pues los castellanos van a derrotar a los franceses. Los franceses van a estar bastante fastidiados lo que viene siendo en Italia. Van a fracasar. Al final, Italia será uno de los puntos fuertes de la monarquía aragonesa y castellana. Bien, y finalmente, en los últimos años del reinado de los reyes católicos, la reina Isabel ya había fallecido, estaba el rey Fernando en solitario, pues fue incorporarse a Navarra y completando así la idea, ¿no?, de unidad territorial iniciada por los reyes católicos previamente. Bien, los enfrentamientos con Italia entre Castilla y Francia van a durar hasta la llegada de Carlos V, de Alemania o del Sacro Imperio Romano Germánico, y primero de Castilla, ¿vale? La cual definitivamente derrotará a los franceses. Así que no penséis que tampoco los franceses se van a dar por rendidos, que les cuesta procesar la derrota. Lo cierto es que, para resumir el vídeo y concluir ya, los reyes católicos fueron fundamentales en la historia de nuestra nación porque instauran el primer estado moderno, con una monarquía autoritaria, con instituciones desarrolladas que ya no son medievales, pertenecen a esa edad moderna incipiente. Van a llevar a cabo con un gran éxito su política de unidad territorial. Su política exterior combinó los pactos matrimoniales y las guerras, y luego asimismo el éxito que tuvieron con el descubrimiento del nuevo mundo de las Américas reportaría a España unos beneficios que, si bien ellos no pudieron llegar a ver en vida, se extenderían sus ecos a lo largo de los siglos, haciendo de España uno de los mayores imperios que ha pisado la faz de la tierra. Así que espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado entretenido y sobre todo provechoso. Y si os ha gustado, pues dadle al like, suscribiros a mi canal y dejarme comentarios, que ya sabéis que me gustan.
Así que sin más, sed buenos y sed felices. Chao.